Sexto principio, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental durante la década de 1980 posiblemente sea el cambio más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 años. Los países comunistas se basan en la premisa de que los planificadores centrales del gobierno eran los que estaban en mejores condiciones para dirigir la actividad económica y responder a las tres preguntas fundamentales del problema económico. Estos planificadores decidían qué bienes y servicios se producían, qué cantidad se producía y quiénes los producían y los consumían. La planificación central se basaba en la teoría de que el gobierno era el único que podía organizar la actividad económica de una forma que promoviera el bienestar económico del país en su conjunto. Actualmente, la mayoría de los países que tenían una economía basada en un sistema de planificación central como Rusia, Polonia, Angola, Mozambique y la República Democrática del Congo ha abandonado este sistema y está tratando de desarrollar economías del mercado. En una economía de mercado, las decisiones del planificador central son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y de hogares. Las empresas deciden a quién contratar y qué producen. Los hogares deciden en qué empresas trabajan y qué compran con su renta. Estas empresas y hogares interactúan en el mercado, en el cual los precios y su interés personal orientan sus decisiones. El éxito de las economías de mercado es desconcertante a primera vista. Al fin y al cabo, en una economía de mercado nadie tiene en cuenta el bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En los libres mercados hay muchos compradores y vendedores de numerosos bienes y servicios. A todos les interesa principalmente su propio bienestar. Sin embargo, a pesar de que las decisiones se toman de una manera descentralizada y de que los que los toman buscan su propio provecho, las economías de mercado han demostrado ser capaces de organizar con notable éxito la actividad económica de una forma que promueve el bienestar económico general. Uno de nuestros objetivos en este libro es comprender la magia de la mano invisible de Adam Smith. Cuando el lector estudie la economía, verá que precios son el instrumento con que la mano invisible dirige la actividad económica. Los precios reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como el coste que tiene para ella producirlo. Como los hogares y las empresas observan los precios cuando deciden lo que van a comprar y a vender, tienen en cuenta sin saber los beneficios y los costes sociales de sus actos. Por tanto, los precios ayudan a estos agentes económicos a obtener unos resultados que en muchos casos maximizan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Séptimo principio, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan maravillosa, ¿por qué necesitamos al Estado? Una de las propuestas es que la mano invisible necesita al Estado para protegerlo. Los mercados solo funcionan si se hace respetar los derechos. Propiedad. Un agricultor no cultivará nada si espera que le roben la cosecha, y un restaurante no servirá almuerzo si no tiene la seguridad de que los clientes no se irán sin pagar. Todos recurrimos a la policía y a los tribunales que pone a nuestra disposición el Estado para que velen por nuestros derechos sobre las cosas que producimos. Hay, sin embargo, otra respuesta a la pregunta de por qué necesitamos al Estado. Aunque los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, existen algunas importantes excepciones. Hay dos grandes razones por las que el Estado debe intervenir en la economía: para promover la eficiencia y la equidad, es decir, la mayoría de las medidas económicas tienen por objeto agrandar la tarta económica o cambiar la manera en que se reparte. Aunque la mano invisible a menudo lleva a los mercados a asignar los recursos eficientemente, no siempre es así. Los economistas utilizan el término fallo del mercado
para referirse a las situaciones en las que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo. Una de las causas posiblemente de los fallos de mercado son las externalidades, que son los efectos que producen los actos de una persona en el bienestar de otra, un tercero, y a la que no le compensa por ello. El ejemplo clásico de un coste externo es la contaminación. Otra de las causas posibles de los fallos del mercado es el poder del mercado, que se refiere a la capacidad de una persona o de una empresa o un grupo de empresas para influir indebidamente a los precios de mercado. Cuando hay un fallo de mercado, una política bien diseñada puede mejorar la eficiencia de la económica. La mano invisible también puede no garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica. Una de las tres preguntas de las que tiene que responder la sociedad es quién recibe lo que se produce. Una economía de mercado retribuye a los individuos según la capacidad para producir cosas que otros están dispuestos a pagar. El mejor jugador de fútbol del mundo gana más que el mejor jugador de ajedrez del mundo, simplemente porque la gente está dispuesta a pagar más por ver un partido de fútbol que por ver una partida de ajedrez. Esa persona está recibiendo más de lo que se produce como consecuencia de lo que gana. La mano invisible no garantiza a todo el mundo suficientes alimentos, una ropa decente y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que se toman los poderes públicos, como el impuesto sobre la renta y el sistema de seguridad social, pretenden conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Decir que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado no significa que siempre los mejore. Las medidas no son tomadas por ángeles, sino que son fruto de un proceso político que dista de ser perfecto. Algunas veces su único objetivo es recompensar a los que tienen poder político, otras son tomadas por gobernantes bien intencionados que no están totalmente informados. Uno de los objetivos del estudio de la economía es ayudar a saber cuándo es justificable la política de un gobierno para promover la eficiencia, la equidad y cuándo no. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Hemos comenzado viendo cómo toman decisiones los individuos y a continuación hemos visto cómo interactúan todas las decisiones e interacciones constituye la economía. Los tres últimos principios de los 10 se refieren al funcionamiento de la economía en su conjunto. La microeconomía y la macroeconomía. La economía estudia en diferentes niveles. Los 7 primeros principios implica el estudio de las decisiones de los hogares y de las empresas, así como de su interacción en los mercados de bienes y servicios concretos. En los 3 últimos principios es examinados el funcionamiento de la economía en su conjunto, que es simplemente la suma de las actividades que realizan todos estos agentes económicos en todos estos mercados. Desde la década de 1930 aproximadamente, el campo de la economía se ha dividido tradicionalmente en dos grandes subcampos. La microeconomía es el estudio del modo que toman las decisiones los hogares y las empresas y de la forma en que interactúa cada mercado. La macroeconomía es el estudio de fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Una microeconomista podría estudiar los efectos de un impuesto sobre el uso del automóvil para reducir el tráfico en el centro de la ciudad, las consecuencias de las competencias extranjeras para la industria automovilística europea o en el modelo que influye la posesión de los estudios universitarios en los que gana una persona a lo largo de toda su vida. Una macroeconomista podría estudiar los efectos del endeudamiento del Estado, la evolución de la tasa de desempleo de una economía o distintas medidas para aumentar el crecimiento del nivel de vida de un país. La microeconomía y macroeconomía están estrechamente relacionadas entre sí, como los cambios de la economía agregada son el resultado de las decisiones de millones de personas. Es imposible comprender los fenómenos de la
macroeconómicos sin examinar las decisiones microeconómicas correspondientes. Por ejemplo, un macroeconomista podría estudiar la persecución de una reducción del impuesto sobre la renta a la producción total de bienes y servicios de una economía. Para analizar esta cuestión, tendría que preguntarse cómo afecta la reducción del impuesto a las decisiones de los hogares sobre su cantidad de gasto en bienes y servicios. A pesar de la relación inherente entre la microeconomía y la macroeconomía, los dos campos son distintos. En economía, tal vez parezca lógico comenzar por la unidad más pequeña. Sin embargo, esa manera de proceder no es necesaria ni siempre la mejor. Como la microeconomía y la macroeconomía abordan cuestiones diferentes, a veces adoptan enfoques muy distintos y se suelen enseñar en cursos separados. Un concepto fundamental en macroeconomía es el crecimiento económico, que es el aumento porcentual de números de bienes y servicios producidos en una economía durante el periodo de tiempo y que normalmente se expresa trimestral o anualmente. Octavo principio, el nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. En la tabla 1.1 muestra el Producto Interior Bruto per cápita de la población de algunos países expresado en dólares. Esto claro que en muchas de las economías avanzadas la renta per cápita es relativamente alta. En Noruega es de 98.102, cifra envidiable en los Países Bajos de 50.087 y en Alemania de 43.689. Si nos alejamos de las prósperas economías de Europa Occidental, comenzamos a observar la existencia de unas diferencias de renta y de niveles de vida en todo el mundo que son bastante asombrosas. Por ejemplo, en Yemen la renta media es de 1.361 pesos y en Afganistán solo presentan algo más de un 0.5% de la renta per cápita de Noruega. Como cabría esperar, esta enorme diferencia de renta medida se refleja en algunos otros indicadores de calidad de vida y de nivel de vida. Los ciudadanos de los países de renta alta tienen menor nutrición, mejor asistencia sanitaria y mayor esperanza de vida que los ciudadanos de los países de renta baja, así como más televisores, más artilugios y más automóviles. El nivel de vida también varía significativamente a lo largo del tiempo. En los últimos 5 años, el crecimiento económico ha sido de alrededor de un 4.68% al año en Albania, alrededor de un 10.5% al año de China, pero en Letonia la economía se ha contraído en torno a 1.4% durante ese mismo periodo de tiempo. ¿A qué se deben estas grandes diferencias entre los niveles de vida de los distintos países y de las distintas épocas? La respuesta es sorprendentemente sencilla. Casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a las diferencias entre los niveles de productividad de los países, que es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de tiempo de un trabajador. En los países en los que los trabajadores pueden producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan de un elevado nivel de vida. En los países cuyos trabajadores son menos productivos, la mayoría de personas llevan una asistencia más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento de su renta media. La relación fundamental entre la productividad y los niveles de vida es sencilla, pero sus consecuencias son trascendentales. Si la productividad es el principal determinante de los niveles de vida, las demás explicaciones tienen necesariamente una importancia secundaria. Por ejemplo, podría ser tentador atribuir a los sindicatos
o a la legislación sobre el salario mínimo, el aumento que ha experimentado el nivel de vida de los trabajadores en los últimos 50 años. Sin embargo, el verdadero héroe de los trabajadores es el aumento de su productividad. La relación entre la productividad y los niveles de vida también tienen profundas consecuencias para la política económica. Cuando nos preguntamos cómo afectará una medida cualquiera a los niveles de vida, la pregunta fundamental es cómo afectará nuestra capacidad para producir bienes y servicios. Para elevar los niveles de vida, los responsables de la política económica tienen que incrementar la productividad, asegurándose de que los trabajadores poseen un buen nivel de estudios, disponen de las herramientas necesarias para producir bienes y servicios y tienen acceso a la mejor tecnología existente. Noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. En Zimbabue, la inflación era en marzo del 2007 de 2.200%. Eso significaba que un bien cuyo precio era equivalente de 2.99 zimbabueses en marzo de 2006 valía 65.78. Solo 12 meses más tarde, en febrero de 2008, la inflación era, según las estimaciones, de 165.000%. 5 meses más tarde era de 2.200.000%. En julio de 2008 el gobierno emitió un billete de 100 millones. En ese momento con él solo se podía comprar una barra de pan. Según la estimación de la inflación existente en Zimbabue, en julio de 2008 la tasa de crecimiento de los precios era de 231.000%. En enero de 2009, el gobierno emitió billetes de 10,20, 50 y 100 billones. Este episodio es uno de los ejemplos más espectaculares de la inflación de la historia, una subida del nivel general de precios de la economía. La inflación alta es un problema porque la impone algunos costes a la sociedad. Mantenerla en un bajo nivel es un objetivo de los responsables de la política económica de todo el mundo. ¿A qué se debe la inflación? En casi todos los casos en los que es alta o persistente, resulta que el culpable es el mismo, el crecimiento de la cantidad de dinero. Cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, su valor disminuye. Como hemos señalado antes, el gobierno de zimbabuense estaba emitiendo billetes de denominaciones cada vez mayores. Generalmente se acepta que existe una relación entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la tasa de crecimiento de los precios. Décimo principio. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, uno de los resultados en la inflación, otro, al menos a otro plazo, es la disminución del nivel de desempleo. La curva que muestra en la disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo se denomina curva de Phillips, en honor al economista que primero la examinó cuando trabajaba en London School Economics. La curva de Phillips sigue siendo un tema controvertido para los economistas, pero actualmente la mayoría acepta la idea de que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Eso significa sencillamente que en un periodo de 1 o 2 años muchas medidas económicas influyen en la inflación y que en el desempleo en sentido contrario. Las autoridades económicas se enfrentan a esta disyuntiva independientemente de que los niveles de inflación y desempleo comiencen siendo altos, comiencen siendo bajos o se encuentren en situaciones intermedias. La disyuntiva entre la inflación y el desempleo solo es temporal, pero se puede durar varios años. Por tanto, la curva de Phillips es fundamental para comprender mucho de lo que ocurre en la economía. En particular, es importante para comprender el ciclo económico, que son las fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecible de la actividad económica, medidas por un número de personas ocupadas o por la producción de bienes y servicios.
Los responsables de la política económica pueden explotar esta disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo, utilizando diversos instrumentos, alterando la cantidad que gasta el Estado, la cantidad que recauda en impuestos y la cantidad de dinero que imprime. Puede influir en la combinación de inflación y desempleo que experimenta la economía. Como estos instrumentos de la política monetaria y fiscal pueden ser muy poderosos en el modo en el que debe utilizar para controlar la economía. En caso de que deban utilizarse, este objeto de continuos debate.